Un vendedor ambulante pasó años juntando monedas, pero Jesús le abrió una empresa. La madrugada olía a diésel y pan recién horneado cuando Esteban Morales empujó su carrito de chicharrones por la avenida Insurgentes. Tenía 42 años, las manos curtidas como cuero viejo y un bote de plástico amarillo donde tintineaban las monedas de 5 y 10 pesos que había juntado durante 13 años. 13 años vendiendo en las esquinas, 13 años ahorrando cada centavo que no fuera para tortillas o el alquiler del cuartito en la colonia Doctores. 13 años soñando con algo que ni siquiera sabía nombrar. Ese martes de octubre, el cielo estaba encapotado y las nubes cargadas prometían tormenta antes del mediodía. Esteban acomodó su carrito frente al semáforo de Chapultepec, donde los automovilistas bajaban la ventanilla para comprarle bolsitas de 1 kilo. 30 pesos la grande, 20 la chica, siempre con limón y salsa Valentina de pilón. ¡Chicharrones! ¡Chicharrones de a 20 y de a 30! Gritaba con la voz rasposa de quien lleva horas en el frío. El tráfico era denso. Camiones, taxis amarillos, Ubers, microbuses repletos. La ciudad despertaba con su ritmo caótico, y Esteban era una pieza más del engranaje, invisible, necesario, olvidable. A las 7 de la mañana ya había vendido 4 bolsas. Guardó los billetes arrugados en el bolsillo derecho de su pantalón de mezclilla desteñido y las monedas las dejó caer en el bote amarillo con un tintineo metálico que le producía una satisfacción inexplicable. Cada moneda era un ladrillo, cada billete una viga. Estaba construyendo algo, aunque no supiera exactamente qué. A las 8:30, cuando el sol apenas empezaba a romper las nubes, un hombre se detuvo frente a él. No bajó de ningún auto. Simplemente apareció al lado del carrito, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, y Esteban no lo hubiera notado. Era mayor que él, tal vez 60 años, pero con una postura erguida que desafiaba su edad. Vestía un traje gris impecable, zapatos boleados que reflejaban la luz de los semáforos, y llevaba un maletín de piel color café que parecía pesar toneladas. «Buenos días, don Esteban», dijo el hombre con voz serena. Esteban frunció el ceño. No recordaba haberle dicho su nombre a nadie en esa esquina. «Buenos días, lo conozco». El hombre sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a los ojos pero tampoco era fría. «No personalmente, pero llevo 3 semanas observándolo. Usted trabaja todos los días, llueva o truene. Guarda cada moneda en ese bote amarillo y nunca, nunca falta». Esteban sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Miró al hombre con desconfianza. En las calles de la Ciudad de México, uno aprende a detectar los problemas antes de que lleguen, y este tipo despedía algo raro. No peligroso, pero diferente. «¿Quién es usted?», preguntó retrocediendo medio paso. «Alguien que cree en la perseverancia», respondió el hombre, «y que tiene una propuesta para usted». Esteban soltó una risa corta, nerviosa. «Mire, señor, no sé qué vende o qué necesita, pero yo no tengo nada. Apenas junto para comer». «Lo sé», dijo el hombre, y su tono no era condescendiente, sino comprensivo. «Por eso mismo estoy aquí». El semáforo cambió a verde. Los claxones empezaron a sonar. Esteban levantó la mano en señal de disculpa y empujó su carrito hacia la banqueta para no obstruir el paso. El hombre lo siguió sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Escúcheme solo un minuto», insistió. «Yo represento a un grupo de inversionistas que busca personas con algo muy específico. Constancia, honestidad y fe en algo más grande que ellos mismos. Usted tiene esas 3 cosas». Esteban lo miró fijamente, buscando la trampa. Siempre había una trampa. «¿Inversionistas?», repitió. «¿Y qué quieren de mí? Yo no tengo dinero para invertir». «No queremos su dinero»,
respondió el hombre con calma. Queremos ofrecerle una oportunidad, una empresa, su empresa. Esteban soltó otra risa, esta vez más amarga. Señor, con todo respeto, usted está loco o me confundió con alguien más. Yo vendo chicharrones en la calle. No sé nada de empresas. Por eso mismo, dijo el hombre, y por primera vez sus ojos brillaron con algo parecido a la emoción, porque no está contaminado por la ambición ciega, porque conoce el valor del esfuerzo, y porque... Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Porque alguien muy poderoso le tiene echado el ojo. Esteban sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No era una frase común. No era una frase de negocios. Era una frase que su abuela habría usado cuando hablaba de la providencia, de Dios, de esas fuerzas invisibles que mueven el mundo cuando uno menos lo espera. ¿Quién?, preguntó en voz baja. El hombre no respondió directamente. En su lugar, sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco y se la extendió. Era blanca, con letras doradas en relieve. Decía, Fundación Semilla de Mostaza, invirtiendo en lo imposible. Si quiere saber más, venga a esta dirección mañana a las 10 de la mañana, traiga su bote amarillo y traiga su fe. Antes de que Esteban pudiera responder, el hombre dio media vuelta y se perdió entre la multitud de la estación del metro Insurgentes, así como había llegado, como si nunca hubiera estado ahí. Esteban se quedó con la tarjeta en la mano, sintiendo el peso del papel como si fuera de plomo. El tintineo de las monedas en su bote amarillo parecía más fuerte que nunca, y en algún lugar de su pecho, donde guardaba las oraciones que su madre le había enseñado de niño, algo comenzó a despertar, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Si esta historia te atrapó, comenta Semilla y suscríbete para no perderte ni una sola parte. Aquí empieza algo que va a cambiar tu perspectiva sobre los milagros. Esteban no vendió nada más esa mañana. Se quedó parado junto a su carrito, girando la tarjeta entre los dedos como si fuera un billete de lotería que aún no se atreve a rascar. La gente pasaba a su lado. Algunos lo miraban de reojo, esperando que gritara su mercancía. Pero él permanecía en silencio, con la vista perdida en las letras doradas. Fundación Semilla de Mostaza, invirtiendo en lo imposible. ¿Cómo diablos ese hombre sabía su nombre? ¿Y por qué lo había estado observando durante 3 semanas? Esteban conocía las calles lo suficiente para saber que cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es mentira, o peor, una trampa. Tal vez querían reclutarlo para algún negocio turbio, tal vez era una secta, tal vez era exactamente lo que parecía. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa, justo encima del corazón, y decidió que pensaría en eso más tarde. Por ahora tenía que vender. Las rentas no se pagan solas, y su hija Lucía necesitaba útiles para la escuela. Lucía, 9 años, ojos enormes y risa fácil. Vivía con su mamá en Ecatepec, pero Esteban la veía cada domingo sin falta. Era su razón de levantarse a las 4 de la mañana, su razón de aguantar el frío, el cansancio, las miradas de lástima. A las 2 de la tarde, cuando el sol por fin había despejado las nubes y el asfalto despedía vapor, Esteban empujó su carrito de regreso al departamento. Había vendido apenas la mitad de lo usual. No dejaba de pensar en el hombre del traje gris. El cuartito que rentaba estaba en un segundo piso, al fondo de un pasillo estrecho que olía a comida recalentada y humedad. Una cama, una parrilla eléctrica, un estante con 3 libros que nunca leía y una imagen de la Virgen de Guadalupe clavada con tachuelas en la pared. Nada más, nada menos. Esteban dejó el bote amarillo sobre la única silla que tenía y se sentó en el borde de la cama. Lo destapó con cuidado como siempre hacía y comenzó a contar.
monedas de 10, de 5, de 2 pesos, algunas tan viejas que ya casi no se leía la fecha. Las acomodaba en torres sobre la cama, concentrado, con una solemnidad que habría parecido ridícula si alguien lo hubiera visto. 13 años juntando, 13 años soñando, 1.240 pesos en monedas, 6.800 en billetes guardados en una lata de galletas danesas debajo de la cama. 8.040 pesos en total. Para algunos, nada. Para él, un tesoro. Pero, ¿un tesoro para qué? Esa era la pregunta que lo atormentaba cada noche. Al principio ahorraba porque sí, porque su madre le había enseñado que un hombre sin ahorros es un hombre sin dignidad. Luego pensó en comprar un changarro, un puesto fijo en algún mercado. Pero los permisos costaban más de lo que tenía, y los espacios buenos ya estaban tomados. Entonces pensó en ahorrar para cuando Lucía fuera a la universidad. Pero a este ritmo tardaría otros 20 años. Tal vez ese hombre del traje gris era la respuesta. Tal vez era una trampa. Tal vez era una prueba. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos del edificio, el llanto de un bebé, una pareja discutiendo, el run run de la televisión del vecino. Y por primera vez en mucho tiempo, rezó. No un Padre Nuestro automático, sino una oración de verdad, de esas que salen del estómago. Diosito, si esto es de ti, dame una señal. Si no lo es, dame fuerzas para dejarlo ir. Pero por favor, no me dejes caer en algo que lastime a mi niña. A la mañana siguiente Esteban despertó con una claridad extraña, como si algo dentro de él hubiera tomado la decisión mientras dormía. Se bañó con agua fría, se puso su camisa menos arrugada y sus tenis más decentes. Tomó el bote amarillo con ambas manos, sintiendo el peso familiar, y salió a la calle. La dirección de la tarjeta lo llevó a una colonia que no conocía bien, la Roma Norte. Calles arboladas, edificios antiguos restaurados, cafeterías con nombres en inglés. Otro mundo. Esteban caminó despacio, sintiéndose fuera de lugar con su bote amarillo bajo el brazo, como un extraterrestre en territorio desconocido. El edificio de la Fundación Semilla de Mostaza era una casona de principios del siglo pasado, pintada de color terracota, con una puerta de madera maciza y un vitral emplomado sobre el marco. Esteban se detuvo frente a ella, el corazón latiéndole en las sienes. «Todavía puedes irte», pensó. «Todavía puedes volver a tu esquina, a tu vida, a lo que conoces». Pero algo más fuerte que el miedo lo empujó a tocar el timbre. El sonido resonó dentro, grave y solemne. Pasaron 10 segundos, 20. Esteban estaba a punto de darse la vuelta cuando la puerta se abrió. Era una mujer joven, tal vez 30 años, con el cabello recogido en una trenza y lentes de armazón grueso. Vestía de manera sencilla, jeans, blusa blanca, zapatos cómodos. Pero había algo en su mirada que transmitía autoridad. O tal vez era compasión. Esteban no estaba seguro. ¿Don Esteban Morales?, preguntó con una sonrisa cálida. Él asintió, incapaz de hablar. Lo estábamos esperando. Pase, por favor. Esteban entró a un recibidor de techos altos, pisos de mosaico y paredes llenas de fotografías. No eran fotos de oficina ni de publicidad. Eran rostros, decenas, cientos de rostros, hombres y mujeres de todas las edades, sosteniendo herramientas, delantales, máquinas de coser, computadoras, todos sonriendo. Todos con algo escrito debajo. María, taller de costura, 2018. Jorge, taquería, 2020. Guadalupe, papelería, 2022. «Son nuestros beneficiarios», explicó la mujer siguiendo su mirada. «Gente como usted. Gente que solo necesitaba una oportunidad». Esteban sintió un nudo en la garganta.
La mujer lo condujo por un pasillo hasta una sala con ventanales que daban a un jardín interior. Ahí, sentado en un sillón de cuero gastado, estaba el hombre del traje gris. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había otra persona, una presencia que Esteban no supo identificar al principio, porque la luz del sol entraba de forma extraña, casi como si brillara desde adentro. El hombre se levantó y extendió la mano. «Don Esteban, qué bueno que vino. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Esteban se sentó, aferrándose al bote amarillo como si fuera un salvavidas. Y entonces el hombre habló, y lo que dijo cambió todo. «Usted no me conoce, pero él sí lo conoce. Y tiene un plan para usted». Esteban tragó saliva. «¿Él? ¿Quién?» El hombre sonrió, y por primera vez Esteban notó algo. En la pared detrás de él, casi oculto entre las sombras, había un cuadro pequeño. Un hombre de barba, túnica, manos extendidas, ojos que parecían seguirte sin importar dónde te movieras. Jesús. Y en ese momento, sin saber por qué, Esteban supo que lo que estaba por venir no era coincidencia. Era destino. «¿Cuánto tiene ahí?», preguntó el hombre del traje gris, señalando el bote amarillo. Esteban apretó el recipiente contra su pecho, instintivamente defensivo. «8.040 pesos», respondió en voz baja. 13 años juntando. El hombre asintió despacio, como si esa cifra contuviera todo el peso del mundo. 13 años, repitió. «¿Sabe qué significa eso para nosotros, don Esteban? Significa fidelidad. Significa que usted es capaz de creer en algo invisible, de trabajar por algo que no tiene forma todavía». Esteban frunció el ceño. «No entiendo». La mujer de la trenza se acercó y colocó sobre la mesa de centro una carpeta azul. La abrió con cuidado, revelando documentos, gráficas, fotografías. Esteban reconoció algunas de las caras. Eran las mismas de las fotos del recibidor. «La Fundación Semilla de Mostaza», explicó ella, «fue creada hace 15 años por un grupo de empresarios cristianos que creyeron en algo muy simple, que Dios no obra milagros de la nada, sino a través de personas dispuestas a sembrar en lo invisible». «Como la semilla de mostaza», interrumpió el hombre, «la más pequeña de todas, pero que se convierte en árbol. ¿Conoce la parábola?». Esteban asintió. Su madre se la había contado 1000 veces cuando era niño. «Con fe del tamaño de una semilla de mostaza puedes mover montañas». «Nosotros no regalamos dinero», continuó la mujer. «No damos limosnas. Lo que hacemos es identificar a personas que ya están sembrando, aunque no lo sepan. Personas como usted, que trabajan con honestidad, que guardan cada centavo, que no se rinden, y les ofrecemos algo que ningún banco les daría, un crédito sin intereses, capacitación, acompañamiento y una oportunidad de convertir su esfuerzo en algo sustentable». Esteban sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Un crédito? ¿Para qué?». «Para lo que usted necesite», respondió el hombre. «Una carreta nueva, un local, mercancía, equipo. Lo que su negocio requiera para crecer. Pero hay una condición». Ahí estaba. La trampa. Esteban lo supo de inmediato. «¿Cuál?». El hombre se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y lo miró directamente a los ojos. «Que usted ponga todo lo que tiene, todo, como prueba de fe». Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Todo? ¿Mis 8.000 pesos?» «Cada centavo», confirmó el hombre. «No porque nosotros lo necesitemos, sino porque usted necesita demostrarse a sí mismo que cree, que confía, que está dispuesto a soltar lo poco para recibir lo mucho». Esteban se levantó de golpe, con el bote amarillo pegado al pecho. «No, no, no. Esto es una estafa,
Ustedes quieren que yo les dé mis ahorros de 13 años y a cambio me prometen... ¿Qué? ¿Palabras bonitas? ¿Fotos en la pared? La mujer no se inmutó. Su voz seguía siendo suave, paciente. Don Esteban, entienda algo. Nosotros no necesitamos su dinero. La fundación tiene fondos suficientes para apoyar a 100 personas como usted. Pero si usted no está dispuesto a soltar lo que tiene, nunca podrá recibir lo que Dios quiere darle. ¿Y cómo sé que Dios tiene algo que ver en esto?, estalló Esteban. ¿Cómo sé que no me van a robar y desaparecer? El hombre del traje gris se puso de pie lentamente, no con enojo, sino con una calma que parecía sobrenatural. Porque usted ya lo sabe, dijo. Desde ayer, cuando yo me aparecí frente a su carrito, usted sintió algo, una voz, una certeza, algo que le dijo, «Esto es real». ¿O me equivoco? Esteban quiso negarlo, quiso gritarle que estaba loco, que él no creía en señales ni en milagros baratos, pero las palabras no salieron, porque era cierto. La noche anterior, mientras rezaba mirando el techo, algo dentro de él había respondido. Una paz inexplicable, una convicción sin lógica. «Tengo una hija», dijo al fin, con la voz quebrada. «Estos 8.000 pesos son para ella, para su escuela, para su futuro. Si los pierdo...» «No los va a perder», interrumpió la mujer. «Pero tiene que decidir si quiere que esos 8.000 pesos sigan siendo solo 8.000 pesos, o si quiere que se multipliquen». Esteban cerró los ojos. El tintineo de las monedas dentro del bote parecía un coro de voces pequeñas, susurrándole cosas contradictorias. «No lo hagas, hazlo, es una trampa, es tu única oportunidad. ¿Y si digo que no?», preguntó abriendo los ojos. El hombre sonrió con tristeza. «Entonces nos despedimos con respeto. Usted vuelve a su esquina y todo sigue igual. No hay presión, no hay juicio, pero tampoco hay milagro». La palabra quedó suspendida en el aire. Milagro. Esteban miró de nuevo el cuadro de Jesús en la pared. Esos ojos, esos malditos ojos que parecían decirle, «Confía, solo confía». «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó. «Hasta mañana a esta misma hora», respondió la mujer. «Si vuelve con su bote amarillo y su decisión tomada, iniciamos el proceso. Si no vuelve, entenderemos». Esteban asintió, incapaz de decir nada más. Se levantó, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Antes de salir, la voz del hombre lo detuvo. «Don Esteban». Él se giró. «Hay algo que no le dije ayer, algo importante». «¿Qué?». «Yo no lo elegí a usted. Yo solo obedecí. Porque hace 3 semanas, en una madrugada, mientras oraba en esta misma sala, escuché una voz que me dijo un nombre. Esteban Morales, vendedor de chicharrones en Insurgentes. Y me dijo que usted era el siguiente, que estaba listo». Esteban sintió que las piernas le temblaban. «¿Listo? ¿Para qué?». El hombre sonrió. «Para dejar de ser invisible». Esteban salió de la casona con el sol pegándole en la nuca y el bote amarillo sudándole en las manos. Las calles de la Roma Norte seguían siendo ajenas, hermosas, inalcanzables. Pero algo había cambiado. Dentro de él algo se había movido, como una semilla empujando la tierra desde abajo. Y aunque todavía no lo sabía, esa semilla ya había empezado a crecer. Esteban no volvió a su esquina ese día. Caminó sin rumbo por la Roma Norte, abrazando el bote amarillo como si fuera un niño enfermo. Pasó frente a cafeterías llenas de gente joven tecleando en laptops, librerías con vitrinas llenas de portadas coloridas, restaurantes donde un desayuno costaba lo que él ganaba en 2 días.
Todo le parecía irreal, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un país donde las reglas eran distintas. Yo no lo elegí a usted, yo solo obedecí. Las palabras del hombre del traje gris le martillaban la cabeza. ¿Cómo diablos alguien podía escuchar una voz que le daba nombres completos y direcciones? ¿Y por qué, de entre millones de personas en esta ciudad, lo habían elegido a él? A Esteban Morales. Nadie. Un hombre que apenas había terminado la secundaria, que no sabía de computadoras ni de negocios, que se ganaba la vida vendiendo frituras en un semáforo. Se sentó en una banca del Parque México, bajo la sombra de un fresno enorme. A su lado, una pareja de ancianos daba migajas a las palomas. Esteban abrió el bote amarillo y metió la mano, dejando que las monedas se escurrieran entre sus dedos. Cada una tenía una historia, la de 5 pesos que un niño le había dado con una sonrisa enorme, la de 10 que una señora le dio como propina en Navidad, las de 2 pesos que nadie más quería aceptar, pero él guardaba con el mismo cuidado. 13 años, 4.745 días levantándose antes del amanecer. ¿Y si lo perdía todo? Cerró el bote de golpe como si las monedas pudieran escaparse. Sacó su celular viejo, de esos con botones, y marcó el único número que sabía de memoria después del suyo. «¿Bueno?», contestó una voz femenina, cansada. «Lupita, soy yo». «Esteban, ¿pasó algo? ¿Estás bien?». Guadalupe era su exesposa, pero el título nunca había reflejado la realidad. Nunca se casaron por la iglesia ni por el civil. Solo vivieron juntos 5 años, tuvieron a Lucía y luego las cosas se complicaron. Ella consiguió trabajo en una maquiladora en Ecatepec. Él seguía en las calles, no pelearon, simplemente se dieron cuenta de que sus caminos iban en direcciones opuestas, pero se respetaban, y eso en esta ciudad ya era mucho. «Estoy bien», mintió. «¿Cómo está la niña?». «Bien, haciendo tarea. ¿Quieres hablar con ella?». No, solo llamaba para saber cómo estaban». Hubo un silencio incómodo. Lupita lo conocía demasiado bien. «Esteban, ¿qué pasa?». Él apretó el bote amarillo. «Si tuvieras una oportunidad de cambiar todo, pero te costara todo lo que tienes, ¿la tomarías?». Lupita suspiró al otro lado de la línea. «¿Estás metido en algo raro?». «No, o tal vez sí. No lo sé». «Esteban, por favor, no hagas tonterías. Piensa en Lucía». «Siempre pienso en Lucía», dijo él más fuerte de lo que pretendía. «Todo lo que hago es por ella. Pero, ¿y si puedo darle más? ¿Y si puedo dejar de ser el papá que vende chicharrones y convertirme en alguien que...». No terminó la frase. No sabía cómo. «¿En alguien que qué?», preguntó Lupita, con esa mezcla de ternura y frustración que siempre lo desarmaba. «En alguien de quien ella pueda estar orgullosa». «Ella ya está orgullosa de ti, tonto. Presume con sus amigas que su papá es el más trabajador del mundo». Esteban sintió que algo se le rompía en el pecho. «Tengo que colgar», murmuró. «Esteban, espera». Pero él ya había colgado. Se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono, respirando hondo, tratando de que las lágrimas no salieran. No aquí, no en público. Esa noche volvió a su cuartito cuando ya estaba oscuro. No había vendido nada en todo el día. Había perdido dinero, tiempo, clientes, y encima tenía que tomar la decisión más importante de su vida en menos de 24 horas. Se acostó en la cama sin cenar. El hambre no le molestaba. Estaba acostumbrado. Lo que le molestaba era el silencio, ese silencio que se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Y si es real? ¿Y si no lo es? ¿Y si Dios de verdad me está hablando? ¿Y si solo es un grupo de estafadores muy bien organizados? Se levantó, prendió la luz y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No era algo que hiciera seguido,
No era de esos que rezan el rosario todos los días, ni de los que van a misa cada domingo. Pero en los momentos importantes, cuando todo se sentía demasiado grande, volvía a lo que su madre le había enseñado. «Virgencita», susurró, «no sé si me estás escuchando. No sé si Dios me está escuchando, pero necesito ayuda. Necesito saber si esto es de ustedes o si es una prueba para ver qué tan tonto puedo ser». Las palabras le salían torpes, sin orden, como piedras rodando cuesta abajo. «Tengo miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que Lucía pase hambre por mi culpa. Pero también tengo miedo de dejar pasar esto y arrepentirme el resto de mi vida. Entonces, si de verdad me están poniendo esta oportunidad enfrente, dame una señal. No te pido que bajes del cielo ni que hagas un milagro como en las películas. Solo algo, lo que sea, para saber que no estoy loco». Se quedó ahí, de rodillas, esperando. 5 minutos, 10, 15, nada, ninguna voz, ninguna luz celestial, ningún temblor místico, solo el ruido del edificio, el llanto del bebé, la televisión del vecino, el ladrido de un perro en la calle. Esteban se levantó sintiéndose estúpido. ¿Qué esperaba? ¿Que la Virgen le mandara un mensaje de WhatsApp? Se acostó de nuevo, apagó la luz y cerró los ojos con fuerza. Mañana decidiría, de alguna forma, con señal o sin ella. Despertó a las 3 de la mañana, no por una alarma, no por un ruido. Simplemente abrió los ojos en la oscuridad, completamente despierto, con una claridad mental que no tenía sentido a esa hora. Y entonces lo vio. Sobre la mesita donde había dejado el bote amarillo, un rayo de luz entraba por la ventana. No era la luz de la luna, estaba nublado. No era un foco de la calle, su ventana daba a un patio interior. Era una luz diferente, suave, dorada, como si alguien hubiera prendido una vela invisible. Esteban se incorporó despacio, con el corazón latiéndole en las orejas. La luz no se movía, simplemente estaba ahí, iluminando el bote amarillo, haciéndolo brillar como si fuera de oro. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró afuera. Nada, nadie, solo la oscuridad del patio. Pero cuando volteó hacia su cuarto, la luz seguía ahí, tocando el bote, solo el bote. Esteban extendió la mano, temblando, y la luz desapareció en el instante en que sus dedos rozaron el plástico amarillo. Se quedó congelado, con la respiración atascada en la garganta. Y entonces, sin saber de dónde, escuchó algo. No con los oídos, con algo más profundo. Una certeza que se abrió paso desde su estómago hasta su cabeza, clara como el agua. «Suéltalo». Esteban se dejó caer en la cama, temblando. No de miedo, de otra cosa, algo que no tenía nombre pero que se parecía mucho a la fe. Y supo, sin ninguna duda, qué iba a hacer mañana. A las 9:30 de la mañana, Esteban Morales estaba parado frente a la casona de la Fundación Semilla de Mostaza, con el bote amarillo bajo el brazo y las piernas temblándole como gelatina. No había dormido después de las 3 de la madrugada. Se había quedado sentado en la cama, mirando el bote, reviviendo una y otra vez esa luz inexplicable, esa voz sin sonido que le había dicho exactamente lo que necesitaba escuchar. O tal vez lo que más temía escuchar. «Suéltalo». Había salido de su cuartito sin desayunar, sin bañarse siquiera. Solo se había puesto una camisa limpia y se había peinado con agua. El trayecto en metro desde Doctores hasta Insurgentes y luego la caminata hasta la Roma le había parecido eterno. Cada paso era una oportunidad para arrepentirse. Cada estación era una salida de emergencia. Pero seguía caminando, porque algo más fuerte que el miedo lo empujaba. Tocó el timbre a las 10 en punto. Esta vez la puerta se abrió de inmediato, como si alguien lo hubiera estado esperando del otro lado. Era el hombre del traje gris.
Hoy vestía de azul marino con una corbata color vino, pero su expresión seguía siendo la misma, serena, expectante, casi paternal. «Don Esteban», dijo con una sonrisa leve. «Pase». Esteban entró sin decir palabra. El recibidor seguía igual. Los mismos mosaicos, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor a madera vieja y café recién hecho. Pero hoy todo se sentía diferente, como si la casa respirara con él. Lo llevaron de nuevo a la sala con ventanales al jardín. Esta vez había más gente. La mujer de la trenza estaba ahí, junto con otros 2 hombres y una señora mayor, de cabello blanco recogido en un chongo impecable. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto que lo hacía sentir desnudo. «Siéntese, por favor», dijo el hombre del traje azul. Esteban se sentó en el mismo sillón de ayer, aferrándose al bote amarillo como si fuera su única ancla a la realidad. «¿Tomó una decisión?», preguntó la mujer de la trenza con una suavidad que no quitaba la seriedad de la pregunta. Esteban tragó saliva. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Sí», dijo al fin, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Pero necesito que me prometan algo». El hombre del traje azul inclinó la cabeza. «Escuchamos. Si esto no funciona, si resulta que me equivoqué, o que ustedes se equivocaron, o lo que sea, necesito que me ayuden a conseguir trabajo, lo que sea. Cargador, intendente, lo que tengan, porque si pierdo estos 8,000 pesos, pierdo el único respaldo que tengo para mi hija. Y eso no me lo puedo perdonar». Hubo un silencio denso. Los presentes se miraron entre sí, como si estuvieran comunicándose en un idioma que Esteban no entendía. Finalmente, la señora mayor habló. Su voz era grave, pausada, llena de una autoridad tranquila. «Don Esteban, lo que usted está a punto de hacer es un acto de fe. Y la fe, por definición, no viene con garantías, viene con confianza. Si le prometemos que todo saldrá bien, entonces ya no sería fe, sería contrato». Esteban sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿no me garantizan nada?» «Le garantizamos esto», respondió ella, inclinándose hacia adelante, «que no estará solo, que caminaremos con usted cada paso del camino, que si cae, lo levantaremos, y que esto», señaló el bote amarillo, «no se perderá, se transformará». Esteban miró el bote. Las monedas tintineaban suavemente con cada respiración. 13 años, 4,745 días. «Suéltalo», cerró los ojos, respiró hondo y lo puso sobre la mesa. «Es suyo», dijo, y su voz se quebró apenas. «Todo. 8,040 pesos. 13 años de mi vida». El hombre del traje azul tomó el bote con ambas manos, como si estuviera recibiendo una ofrenda sagrada. Lo colocó en el centro de la mesa y todos los presentes lo miraron en silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió con entusiasmo. Simplemente asintieron con una solemnidad que hizo que Esteban sintiera que acababa de cruzar una frontera invisible. «Gracias, don Esteban», dijo el hombre. «Ahora viene la segunda parte». «¿Segunda parte?». La mujer de la trenza se levantó y colocó sobre la mesa un folder nuevo, de color verde. Lo abrió frente a él. Dentro había formularios, diagramas, fotos de locales comerciales. «Díganos», dijo ella, «¿qué quiere hacer?». Esteban parpadeó confundido. «¿Cómo? Su negocio», aclaró uno de los hombres que no había hablado. «¿Qué quiere crear? ¿Una carreta más grande? ¿Un puesto fijo? ¿Un local? ¿Qué es lo que usted ha soñado todos estos años mientras juntaba esas monedas?». Esteban abrió la boca, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que nunca se había permitido soñar en específico. Solo ahorraba, solo trabajaba, día tras día, sin un plan claro, sin una meta concreta.
Yo no sé, admitió, sintiéndose estúpido. Nunca pensé que llegaría tan lejos. La señora mayor sonrió por primera vez. Entonces empecemos por lo que sí sabe. ¿Qué se le da bien? Vender, respondió Esteban sin pensar. La gente me compra porque soy honesto, porque no les doy gato por liebre, porque aunque estén apurados, les hablo con respeto. ¿Y qué le gusta hacer? Esteban frunció el ceño. ¿Gustar? Sí, más allá de sobrevivir, ¿qué lo hace sentir vivo? La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado algo así en años. Tal vez nunca. Cocinar, dijo al fin casi en un susurro. Cuando tengo tiempo, cuando puedo comprar ingredientes. Me gusta cocinar. Pozole, birria, tostadas. Mi mamá me enseñó. Decía que yo tenía mano para la sazón. Los presentes volvieron a mirarse entre sí, esta vez algunas sonrisas. ¿Y si le dijéramos, preguntó el hombre del traje azul, que en 3 meses usted puede tener su propio puesto de comida? No una carreta, un puesto formal, con permisos, con equipo, con proveedores confiables. ¿Qué diría? Esteban sintió que el aire se le atoraba. Diría que es imposible. ¿Por qué? Porque los permisos cuestan más de 50,000 pesos, porque no tengo aval, porque no sé ni por dónde empezar. Nosotros sí, dijo la mujer de la trenza. Y usted acaba de poner lo más importante, su fe. Ahora nosotros ponemos el resto. Le extendieron un documento. Esteban lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Aunque no entendía todos los términos legales, la idea era clara. Créditos sin intereses, 85,000 pesos. Plazo, 24 meses. Requisito, asistir a talleres semanales de administración y ventas. Acompañamiento, un asesor asignado durante el primer año. Esteban levantó la vista, incrédulo. 85,000 pesos. ¿Sin intereses? Sin intereses, confirmó el hombre, porque no somos un banco. Somos una red de hermanos que creen en lo mismo que usted, en que Dios multiplica lo que se siembra con fe. Pero, ¿y si no puedo pagar? Entonces lo reestructuramos, pero no lo abandonamos. Esa es nuestra promesa. Esteban sintió que las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. Las contuvo con fuerza. No aquí, no delante de estas personas. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con la voz rota. La señora mayor se puso de pie y le extendió la mano. Ahora mismo, don Esteban. Bienvenido a su nueva vida. Y cuando Esteban estrechó esa mano, sintió algo que no había sentido en 13 años. Sintió esperanza. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Esteban Morales. Cada martes y jueves, después de vender en su esquina hasta las 2 de la tarde, tomaba el metro hacia la Roma Norte y asistía a los talleres de la fundación. Ahí aprendió cosas que nunca imaginó que necesitaba saber: cómo calcular costos, cómo negociar con proveedores, cómo llevar un registro de ingresos y gastos, cómo tratar con inspectores de sanidad, cómo promocionarse en redes sociales. Redes sociales. A él, un hombre de 42 años que apenas sabía mandar mensajes de WhatsApp. Pero la mujer de la trenza, que resultó llamarse Carolina y ser contadora de profesión, tenía una paciencia infinita. Le enseñó a tomar fotos de su comida con el celular, a escribir descripciones que dieran hambre, a responder comentarios con amabilidad. Le creó una página de Facebook que se llamaba Sabor de Barrio by Don Esteban y un perfil de Instagram que, para sorpresa de todos, empezó a ganar seguidores. El hombre del traje azul, Don Roberto como le decían, resultó ser su asesor directo. Lo visitaba una vez por semana, lo acompañaba a buscar locales, lo ayudaba a llenar formularios interminables en oficinas de gobierno, y nunca, ni una sola vez, lo hizo sentir tonto por no saber algo. La ignorancia no es pecado, don Esteban, le decía.
La soberbia sí. Y usted tiene algo que muchos empresarios millonarios perdieron hace años: humildad para aprender. Pero no todo era fácil. Hubo noches en las que Esteban llegaba a su cuartito tan agotado que apenas podía quitarse los zapatos. Noches en las que las dudas lo atacaban como perros callejeros. ¿Y si no funciona? ¿Y si me endeudé para nada? ¿Y si pierdo todo y termino peor que antes? Hubo una semana especialmente oscura en febrero, cuando el trámite de permisos se atascó por un error administrativo que no era su culpa. 3 semanas esperando una firma, 3 semanas sin avanzar, 3 semanas sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Una noche, desesperado, llamó a don Roberto. «No va a salir», le dijo con la voz temblorosa. «Esto es una señal de que me equivoqué». Don Roberto no le respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara primero. Luego, con esa calma que ya Esteban conocía, dijo: «Don Esteban, ¿usted cree que la fe es un camino recto sin piedras? No, pero la fe se prueba precisamente cuando todo parece derrumbarse. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro también lo hizo, hasta que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas. Entonces se hundió, ¿entiende?». Esteban apretó el teléfono. «¿Y si yo ya me estoy hundiendo? Entonces yo le extiendo la mano. Para eso estoy aquí. Pero usted tiene que decidir si la toma o si se deja llevar por el miedo». Esteban cerró los ojos, respiró hondo, y algo dentro de él, algo pequeño pero firme, se negó a rendirse. «Está bien», dijo. «Sigo». Y siguió. 2 semanas después, el permiso salió. Esteban lo recibió en una oficina gris de la alcaldía Cuauhtémoc, de manos de una funcionaria que ni siquiera lo miró a los ojos. Pero él sostuvo ese papel como si fuera un título universitario. Tal vez lo era. El título que la vida le había negado, pero que el esfuerzo le estaba dando. El local que encontraron estaba en la colonia obrera, a 3 cuadras del metro. No era grande, apenas 10 metros cuadrados. Pero tenía ventanas a la calle, una pequeña cocina al fondo y espacio suficiente para 4 mesas. El dueño, un señor mayor que se jubilaba, aceptó rentárselo a buen precio después de que don Roberto intercedió. «Este muchacho tiene futuro», le dijo el dueño a Esteban el día que firmaron. «Se le ve en los ojos. Cuide este lugar como si fuera suyo. Algún día lo será». Esteban no supo qué responder. Solo asintió, con un nudo en la garganta. La siguiente fase fue acondicionar el local. Con el crédito de la fundación, compraron una estufa industrial de segunda mano, pero en buen estado, una vitrina refrigerada, ollas grandes, platos, cubiertos, mesas y sillas sencillas de plástico. Carolina le ayudó a diseñar un menú simple pero contundente: pozole rojo y verde, tostada de pata, birria de res, tacos dorados, aguas frescas, todo hecho con la receta de su mamá. Esteban pasó una semana entera pintando las paredes de color amarillo y verde, los colores de la bandera. En una de ellas, Carolina contrató a un grafitero del barrio para que pintara un mural: una Virgen de Guadalupe rodeada de comida, con la frase: «Aquí se sirve con amor y con fe». Cuando Esteban vio el mural terminado, tuvo que salir a la calle para que nadie lo viera llorar. La inauguración fue un domingo de marzo, justo antes de Semana Santa. Esteban invitó a Lupita y a Lucía. Fue la primera vez que su hija lo vio en un lugar que no fuera la calle o su cuartito. Lucía entró con los ojos enormes, mirándolo todo con asombro. «Papi, esto es tuyo». Esteban se arrodilló frente a ella, con las manos temblorosas. «Sí, mi amor, es nuestro». Lucía lo abrazó con tanta fuerza que Esteban pensó que se iba a quebrar. Pero no le importó. Habría soportado 1000 abrazos así.
Lupita se quedó en la entrada, con los brazos cruzados, mirándolo todo con expresión indescifrable. Luego se acercó a él. «No lo puedo creer», dijo en voz baja. «¿Cómo?» «Después te cuento», respondió Esteban. «Es una historia larga». Ella lo miró a los ojos, buscando algo. Y lo que encontró debió satisfacerla, porque asintió. «Estoy orgullosa de ti», dijo, y le dio un beso en la mejilla antes de alejarse. Don Roberto, Carolina, la señora mayor y otros miembros de la fundación también llegaron. Trajeron flores, una figura de San Judas Tadeo y una Biblia pequeña que colocaron en un estante detrás de la caja registradora. «Para que nunca olvide de dónde viene esto», dijo don Roberto. Antes de abrir las puertas al público, todos se tomaron de las manos y don Roberto hizo una oración. No fue larga ni rebuscada, solo palabras sencillas de las que salen del corazón. «Señor, bendice este lugar, bendice las manos que cocinarán aquí, bendice a la gente que vendrá a comer, y que este espacio sea un recordatorio de que tú multiplicas lo que se siembra con fe. Amén». «Amén», repitieron todos. Esteban abrió la puerta. Y empezó su nueva vida. Los primeros clientes fueron vecinos curiosos. Luego llegaron algunos conocidos de su antigua esquina, que se habían enterado por Facebook. Para el mediodía había cola afuera. Esteban sudaba en la cocina sirviendo pozole, tostadas, tacos. Lucía ayudaba llevando platos, toda seria y concentrada, como si fuera la gerente. Lupita, aunque al principio dijo que solo vendría a ver, terminó ayudando en la caja. Y mientras el local se llenaba de voces, risas, olor a cilantro y cebolla, Esteban sintió algo que no había sentido en años. Sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, pero lo que no sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba, porque el milagro no consiste en recibir, consiste en saber qué hacer cuando lo recibes. El negocio funcionó bien durante los primeros 2 meses, demasiado bien, de hecho. Esteban abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 6 de la tarde, a veces más tarde si había clientes rezagados. Los fines de semana vendía el doble. Las reseñas en Facebook eran excelentes. El mejor pozole de la colonia. Don Esteban es un amor de persona. Calidad y precio justos. Pagó puntualmente las 2 primeras mensualidades del crédito. Logró ahorrar un poco. Incluso pudo comprarle a Lucía los tenis que llevaba meses pidiendo. Todo parecía ir por buen camino. Pero entonces llegó mayo, y con mayo llegó la crisis. Todo empezó con un dolor de muelas que Esteban ignoró durante 2 semanas. «No tengo tiempo para dentistas», se decía. Pero el dolor no se fue. Al contrario, empeoró. Una mañana despertó con la mitad de la cara hinchada y fiebre. Lupita lo obligó a ir al hospital. Infección grave. Necesitaba extracción de emergencia y antibióticos. El tratamiento costaba 4,000 pesos. Dinero que Esteban no tenía líquido porque todo estaba invertido en mercancía o comprometido en pagos. Tuvo que cerrar el negocio 3 días. 3 días que sintieron como 3 meses. Cuando volvió, débil y adolorido, descubrió que varios clientes habituales habían dejado de ir. «Pensamos que habías cerrado», le dijeron algunos. Otros simplemente no regresaron. Las ventas cayeron 30%, y justo en ese momento, como si el universo estuviera probándolo, el refrigerador se descompuso. Esteban llamó a un técnico que le cobró 1,200 pesos por arreglarlo, dinero que tuvo que sacar del fondo para la renta, lo cual significó que al final del mes, cuando llegó el día de pagar la mensualidad del crédito, le faltaban 1,500 pesos. 1,500 malditos pesos. Se quedó sentado en su local vacío, a las 11 de la noche, mirando el folder verde de la fundación que contenía el contrato. Había una cláusula que decía, en caso de retraso en el pago, el beneficiario debe comunicarse con su asesor para reestructurar.
reestructurar. ¿Qué palabra tan elegante para decir no puedo? Esteban tomó el teléfono. Marcó el número de don Roberto. Sonó 5 veces. 6, 7. Nadie contestó. Dejó un mensaje de voz. La voz temblorosa, casi suplicante. Don Roberto, soy Esteban. Tengo un problema. Llámeme cuando pueda, por favor. Colgó. Apoyó la cabeza en la mesa. Y por primera vez, desde que había empezado esta aventura, lloró. No de tristeza, de rabia. Rabia contra sí mismo por haberse enfermado. Rabia contra el refrigerador por descomponerse. Rabia contra el mundo por no darle un respiro. Don Roberto le devolvió la llamada a la mañana siguiente, temprano. Don Esteban, buenos días. Vi su mensaje. ¿Qué pasó? Esteban le explicó todo. La muela, el cierre, la caída de ventas, el refrigerador, la falta de dinero. Cada palabra le costaba un pedazo de orgullo. Entiendo, dijo don Roberto cuando terminó. ¿Cuánto le falta? 1.500 pesos. ¿Y cuándo puede tenerlos? Esteban hizo cálculos mentales rápidos. En una semana si las ventas mejoran. Tal vez 2. Perfecto, le doy 2 semanas de extensión, sin penalización, pero necesito que me prometa algo. Lo que sea. Que no va a dejar de trabajar, que no va a cerrar el local ni un solo día, a menos que esté en el hospital. Porque lo que está pasando, don Esteban, no es un castigo, es una prueba. ¿Una prueba de qué? De si usted es capaz de mantener la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Cualquiera puede creer cuando todo va bien. Los verdaderos hijos de Dios son los que siguen creyendo cuando todo parece derrumbarse. Esteban apretó el teléfono. Estoy cansado, don Roberto. Lo sé, pero no está solo, y eso hace toda la diferencia. Esteban no cerró. Abrió todos los días, aunque algunos días solo llegaran 5 clientes. Cocinaba pozole, aunque vendiera apenas 3 platos. Limpiaba las mesas, aunque nadie se sentara. Sonreía, aunque por dentro se sintiera vacío. Y algo extraño empezó a pasar. La gente del barrio comenzó a notar su constancia. Doña Chela, la señora de la tienda de abarrotes de la esquina, empezó a recomendarlo con sus clientes. Don Memo, el del taller mecánico de enfrente, empezó a mandarle a sus trabajadores a comer. Una influencer del barrio, una chava de 20 y tantos que tenía 50.000 seguidores en TikTok, hizo un video probando su pozole y lo etiquetó. El video se volvió viral, no a nivel nacional, pero sí en la zona. En 3 días tuvo 30.000 vistas. Y los clientes empezaron a llegar de nuevo. Pero no solo los de antes, gente nueva. Gente que venía desde otras colonias solo para probar el famoso pozole de don Esteban. Las ventas se recuperaron. Y con una semana de anticipación, Esteban logró reunir el dinero completo para la mensualidad. Pero cuando llegó a la fundación para pagar, don Roberto no aceptó el efectivo de inmediato. Antes de que pague, dijo, quiero que me diga algo. ¿Qué? ¿Qué aprendió? Esteban frunció el ceño. ¿Aprendí? Sí, de esta crisis. ¿Qué aprendió que no sabía antes? Esteban se quedó en silencio, buscando las palabras. Aprendí que el miedo es más peligroso que los problemas. Porque los problemas se resuelven, pero el miedo te paraliza. Don Roberto sonrió. Exacto. Y aprendió algo más, aunque todavía no lo sepa. ¿Qué? Que usted ya no está construyendo un negocio, está construyendo un testimonio. Y los testimonios se forjan en el fuego, no en la comodidad. Esteban sintió un escalofrío. No entiendo. Don Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el jardín en silencio durante unos segundos. Luego, sin voltear, dijo, «Hay alguien que quiere conocerlo, don Esteban». «¿Quién?» «Alguien que estuvo donde usted está ahora».
alguien que también pasó por el fuego y que tiene algo que decirle. Don Roberto volteó, y en sus ojos había algo que Esteban no había visto antes, algo parecido a la reverencia. Viene mañana, a las 10, y le sugiero que esté preparado, porque lo que va a escuchar va a cambiar su vida una vez más. Esteban tragó saliva. ¿Quién es? Don Roberto sonrió. Alguien que sembró una semilla hace 15 años, y que ahora es un árbol. Esa noche Esteban no pudo dormir, no por ansiedad, sino por algo más profundo, una expectativa, una certeza de que algo importante estaba por revelarse. Y tenía razón, porque lo que descubriría mañana no era solo la historia de otra persona, era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Esteban llegó a la casona de la fundación 15 minutos antes de las 10. Llevaba su mejor camisa, la que usaba solo para ocasiones especiales, y se había peinado con gomina que le prestó el vecino. No sabía por qué sentía que debía verse presentable, pero algo en el tono de don Roberto el día anterior le había hecho entender que esto era importante, muy importante. Carolina lo recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Buenos días, don Esteban, pase, lo están esperando en la sala de juntas». «¿Sala de juntas?», repitió Esteban, nervioso. «Ayer don Roberto dijo que...» «Sí, lo sé, pero hoy es especial. Hay más personas que quieren estar presentes». Esteban sintió que el estómago se le revolvía. ¿Más personas? ¿Por qué? ¿Qué tenía él de especial para que más personas quisieran conocerlo? Carolina lo guió por el pasillo, pero en lugar de ir a la sala con ventanales al jardín, subieron por una escalera de madera que crujía con cada paso. Llegaron a un segundo piso que Esteban no conocía, un espacio amplio, con una mesa larga de madera oscura, sillas tapizadas y ventanas enormes que dejaban entrar la luz de la mañana. Alrededor de la mesa había 8 personas. Don Roberto estaba en la cabecera. La señora mayor de cabello blanco estaba a su derecha. A su izquierda había un hombre joven, de unos 30 años, con lentes y barba recortada, que tecleaba algo en una laptop. Y junto a él, Esteban se quedó congelado. Era un hombre de unos 50 años, complexión robusta, con el cabello entrecano y manos grandes y callosas que delataban años de trabajo físico. Vestía sencillo, jeans, camisa de cuadros, botas de trabajo, pero había algo en su porte que irradiaba autoridad. No la autoridad del dinero o del poder, sino la autoridad de quien ha vencido algo grande. Y sus ojos tenían esa misma luz que Esteban había visto en don Roberto, esa mezcla de paz y certeza. «Don Esteban», dijo don Roberto levantándose, «permítame presentarle a Sergio Ruiz, fundador de Delicias del Pueblo, una cadena de restaurantes de comida mexicana con 12 sucursales en la Ciudad de México y el Estado de México. Pero más importante aún, el primer beneficiario de esta fundación hace 15 años». Esteban sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿12 sucursales?» Sergio sonrió y se levantó, extendiendo la mano. «Así es. Pero hace 15 años, yo estaba exactamente donde usted está hoy, vendiendo tamales en el Metro Hidalgo, con un bote de plástico lleno de monedas, y con más miedo que fe». Esteban estrechó su mano, incapaz de articular palabra. La mano de Sergio era firme, cálida. «Siéntese, por favor», dijo Sergio. «Tengo algo que contarle». Esteban se sentó frente a él con las manos temblándole sobre la mesa. El resto de los presentes guardaban silencio, como si fueran testigos de algo sagrado. Sergio se recargó en su silla y comenzó a hablar. Su voz era grave, pausada, llena de una honestidad que cortaba como vidrio. «Yo tenía 35 años cuando llegué a esta fundación. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica de textiles que quebró.
Tenía 3 hijos, una esposa enferma y deudas por todos lados. Lo único que sabía hacer bien era cocinar tamales, una receta que mi abuela me había enseñado. Así que empecé a venderlos en el metro, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días hizo una pausa, como si reviviera cada palabra. Juntaba mis monedas en un bote de Nescafé, y cada noche, antes de dormir, le pedía a Dios que me mostrara una salida, cualquier salida, porque ya no aguantaba más. Esteban sintió que cada palabra resonaba dentro de él como un eco. Un día, continuó Sergio, un señor se me acercó en el andén del metro. Nunca supe su nombre. Solo me dijo: «Te he estado observando, y creo que Dios tiene algo para ti. Ve a esta dirección». Me dio una tarjeta. Yo pensé que era una estafa, pero algo me dijo que fuera. Y fui. Esteban sintió un escalofrío. Llegué aquí, a esta casa, y me dijeron lo mismo que le dijeron a usted: «Pon todo lo que tienes como prueba de fe». Yo tenía 12,000 pesos ahorrados, 12,000 pesos que eran lo único que nos separaba de la calle, y me pedían que los entregara, sin garantías, sin contratos blindados, solo fe. ¿Y lo hizo?, preguntó Esteban, con la voz apenas audible. Sergio asintió. Lo hice. Y fueron los 3 meses más difíciles de mi vida, porque las cosas no mejoraron de inmediato. Al contrario, se pusieron peor. Mi esposa se agravó. Uno de mis hijos se enfermó. Yo dudé. Dudé tanto que una noche vine aquí a media madrugada, dispuesto a exigir mi dinero de vuelta. Toqué la puerta como loco. ¿Y sabe quién me abrió? Esteban negó con la cabeza. Don Roberto, a las 2 de la mañana, como si me hubiera estado esperando. Me invitó a pasar. No me juzgó. No me sermoneó. Solo me preparó un café y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Sergio miró a don Roberto y éste asintió con una sonrisa leve. Me dijo: «Sergio, la fe no es creer que todo va a salir bien. La fe es creer que Dios está contigo incluso cuando todo sale mal. Y esa diferencia lo cambia todo». Esteban sintió que algo se quebraba dentro de él. «Yo volví a casa», dijo Sergio, «y en lugar de rendirme, trabajé más duro. Hice tamales hasta que me sangraron las manos. Repartí volantes en las esquinas. Toqué puertas, y lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Conseguí mi primer local, luego el segundo, y así, uno tras otro, durante 15 años. Hizo una pausa y miró a Esteban directo a los ojos. «Hoy tengo 12 sucursales. Tengo 180 empleados. Mi esposa está sana. Mis hijos están en la universidad. Y todo, absolutamente todo, comenzó con un bote de monedas y un acto de fe». Esteban tenía las mejillas mojadas. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. «Pero no vine aquí solo a contarle mi historia», dijo Sergio. «Vine a hacerle una propuesta». «¿Una propuesta?». Sergio se inclinó hacia adelante. «Quiero que usted sea mi proveedor». Esteban parpadeó, confundido. «¿Proveedor? ¿De qué?». «De pozole. He probado el suyo. Don Roberto me llevó hace 2 semanas, sin que usted lo supiera. Y don Esteban, su pozole es el mejor que he probado en años. Tiene sazón, tiene alma. Y yo necesito eso para una línea nueva que estoy lanzando. Comida casera auténtica». Esteban abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Le ofrezco un contrato de suministro», continuó Sergio. «500 litros de pozole por semana, repartidos entre 4 de mis sucursales. Le pagaré por adelantado, y si funciona, ampliamos a las 12. Esteban sintió que el mundo daba vueltas. «¿500 litros? Por semana, durante un año, con opción a renovar. Pero yo no tengo la capacidad para...». «Por eso don Roberto y Carolina van a ayudarlo a escalar su producción», interrumpió Sergio. «Equipo nuevo,
espacio nuevo si es necesario, contratación de personal, todo financiado. Porque usted ya demostró que puede. Ahora solo falta que crea que merece crecer. Esteban se llevó las manos a la cara. Las lágrimas caían sin control. No, no lo merezco. Sí lo merece, dijo la señora mayor, hablando por primera vez, porque sembró en lo invisible, y las semillas siempre dan fruto, siempre. Don Roberto se levantó y colocó una mano sobre el hombro de Esteban. Esto es lo que Dios hace, don Esteban. No le da solo lo que usted pidió, le da más de lo que imaginó, porque Él es generoso y porque usted fue fiel. Esteban no pudo contenerse más. Lloró como no lloraba desde que era niño. Lloró años de cansancio, de miedo, de soledad, pero también lloró de gratitud, de asombro, de una felicidad tan grande que no cabía en su cuerpo. Y en algún lugar profundo de su alma supo que esto apenas comenzaba, porque cuando Dios abre una puerta, nunca es pequeña. Es una puerta hacia lo imposible. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Esteban tuvo que aprender a delegar, algo que nunca en su vida había hecho. Contrató a 2 ayudantes de cocina. Toño, un chavo de 22 años que estudiaba gastronomía en las noches, y Miriam, una señora de 40 y tantos que había trabajado en fondas toda su vida y conocía los secretos de las cocciones lentas. Con el apoyo financiero de la fundación y el anticipo de Sergio, compraron ollas industriales más grandes, una estufa de 6 quemadores y un segundo refrigerador. El local se quedó chico, así que Esteban negoció con el dueño para rentar también el espacio contiguo, que había estado desocupado. Tiraron la pared divisoria y duplicaron el tamaño. Ahora, Sabor de Barrio tenía una cocina de producción y un comedor separado. Parecía un restaurante de verdad, pero lo más difícil no fue el crecimiento físico del negocio, fue el crecimiento interno de Esteban. Porque cuando uno pasa años sobreviviendo, acostumbrado a lo justo, acostumbrado a lo mínimo, el cerebro se adapta a esa realidad. Y cuando de pronto esa realidad cambia, el cerebro no sabe cómo procesarlo. Esteban se despertaba a veces en medio de la noche con ataques de pánico, convencido de que todo era un sueño, de que iba a despertar en su cuartito con el bote amarillo y la realidad de siempre. Una noche, a las 2 de la mañana, llamó a don Roberto. «No puedo dormir», dijo con la voz rota. «Siento que no merezco esto. Siento que en cualquier momento me lo van a quitar». Don Roberto no se molestó por la hora. Su voz sonó tranquila, casi paternal. «Es normal, don Esteban. Se llama síndrome del impostor. Siente que es un fraude, que no pertenece a este nuevo lugar. Pero déjeme decirle algo. Usted no llegó aquí por suerte. Llegó aquí por fidelidad, por los 13 años que juntó monedas, por las madrugadas que se levantó, aunque no quisiera, por cada día que decidió no rendirse. Eso no fue casualidad, fue preparación. Pero, ¿y si fallo? Entonces se levanta, como siempre ha hecho, pero no va a fallar, porque ya no está solo, y porque Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo caer. Esteban colgó sintiéndose un poco más ligero, no completamente tranquilo, pero sí con algo parecido a la paz. El primer envío de pozole a las sucursales de Sergio fue un éxito. Los clientes empezaron a pedir específicamente el pozole de don Esteban, incluso sin saber quién era él. Sergio lo llamó una semana después del lanzamiento emocionado. «Don Esteban, las ventas están por las nubes. La gente está preguntando si puede comprar tu pozole para llevar. Necesito que ampliemos el contrato». Esteban sintió una mezcla de orgullo y terror. «¿Ampliar? Sergio, apenas puedo con los 500 litros. Por eso voy a mandarte a uno de mis supervisores de producción.
Te va a ayudar a optimizar tiempos y también quiero que conozcas a mi equipo de mercadotecnia, porque estoy pensando en algo más grande. ¿Más grande cómo? Como empacar tu pozole y venderlo en supermercados. Esteban casi se cae de la silla. ¿Supermercados? Sergio, yo no sé nada de eso. Por eso yo sí sé, y vamos a hacerlo juntos. Pero primero necesito que me digas algo. ¿Qué? ¿Confías en mí? Esteban respiró hondo. Pensó en el día que había puesto su bote amarillo sobre la mesa de la fundación. Pensó en la luz inexplicable que había visto a las 3 de la madrugada. Pensó en todas las veces que la fe había resultado ser más fuerte que el miedo. Sí, dijo al fin, confío. Pero justo cuando todo parecía ir perfecto, llegó la prueba más dura. Un domingo por la tarde, mientras Esteban limpiaba la cocina después del cierre, recibió una llamada de Lupita. Su voz sonaba rara, temblorosa. Esteban, necesito que vengas. ¿Qué pasó? ¿Está bien Lucía? Sí, ella está bien, pero es mi mamá. La acaban de hospitalizar, derrame cerebral. Esteban sintió que se le helaba la sangre. La mamá de Lupita, doña Rosario, había sido como una madre para él también durante los años que vivieron juntos. Una mujer fuerte, de campo, que hacía tortillas a mano y curaba con hierbas. Verla postrada en una cama de hospital era impensable. ¿Dónde están? En el Hospital General de Ecatepec. Esteban... Los doctores dicen que necesita cirugía y cuesta 80,000 pesos. Esteban cerró los ojos. 80,000 pesos. Justo lo que había recibido en crédito de la fundación. Justo lo que acababa de invertir en equipo, en renta, en empleados. ¿El Seguro Popular no cubre? Están en lista de espera. Puede tardar semanas y los doctores dicen que no puede esperar tanto. Si no la operan en los próximos 3 días, las secuelas pueden ser permanentes. Esteban sintió que el piso se abría bajo sus pies. Voy para allá, dijo, y colgó. Llegó al hospital a las 8 de la noche. Lupita estaba en la sala de espera, con los ojos rojos. Lucía dormía recargada en su hombro. Cuando vio a Esteban, Lupita se levantó y lo abrazó con fuerza. No sé qué hacer, susurró. No tengo el dinero y no quiero perderla. Esteban la abrazó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Entró a ver a doña Rosario. Estaba conectada a máquinas, con el rostro pálido, medio dormida por los medicamentos. Cuando abrió los ojos y lo vio, intentó sonreír. Esteban, mijo. Él tomó su mano, áspera y fría. Aquí estoy, doña Rosario. Tranquila. Ella cerró los ojos de nuevo, agotada. Esteban salió de la habitación con el corazón destrozado. Se sentó en una banca del pasillo, con la cabeza entre las manos, y entonces vino la pregunta más difícil de su vida. ¿Qué hago? Tenía el dinero. Técnicamente, podía pedirle a don Roberto que le adelantara el siguiente pago del contrato con Sergio. O podía sacar del fondo de emergencia que apenas estaba armando. Podía salvar a doña Rosario, pero eso significaba atrasar el crecimiento del negocio. Significaba romper compromisos. Significaba, tal vez, perderlo todo. ¿El negocio o la vida de una mujer? ¿Mi futuro o su presente? ¿La fe en lo que estoy construyendo o el amor por la gente que me importa? Esteban sacó su celular. Marcó el número de don Roberto. Eran casi las 10 de la noche, pero ya no le importaba. Don Roberto contestó al segundo timbrazo. «Don Esteban, ¿qué pasó?» Esteban le explicó todo. La hospitalización, la cirugía, el costo, y finalmente, con la voz quebrada, hizo la pregunta. «¿Qué hago?» Don Roberto guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo algo que Esteban no esperaba. «Ya sabe qué hacer». «No lo sé». «Sí lo sabe. Lo supo desde el momento en que Lupita lo llamó.
solo tiene miedo de hacerlo. Esteban apretó el teléfono. Si uso el dinero para la cirugía, va a salvar una vida, interrumpió don Roberto, y va a demostrar que lo que ha aprendido no es solo a hacer negocios, es a ser humano, y eso, don Esteban, vale más que cualquier empresa. Pero, ¿y el negocio? El negocio va a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Sergio va a estar ahí. Porque esto es lo que hacemos, acompañar en las pruebas, no solo en los éxitos. Esteban sintió que las lágrimas volvían. Entonces haga lo que su corazón ya decidió y confíe. Esteban colgó, respiró hondo y caminó hacia la ventanilla de pagos del hospital. Vengo a cubrir la cirugía de Rosario Mendoza, dijo con la voz firme. La recepcionista revisó el expediente. Son 80,000 pesos, señor. Lo sé. Esteban sacó su celular, entró a la app del banco e hizo la transferencia. 80,000 pesos, todo lo que tenía líquido, todo. Y cuando firmó el comprobante, sintió algo extraño. No sintió pánico. No sintió arrepentimiento, sintió paz, porque supo que había tomado la decisión correcta y que si Dios lo había traído hasta aquí, no lo iba a abandonar ahora. Doña Rosario salió bien de la cirugía. Los médicos dijeron que había sido un éxito y que con rehabilitación podría recuperar la mayor parte de su movilidad. Lupita lloró de alivio. Lucía abrazó a Esteban con tanta fuerza que casi lo tira. Y doña Rosario, cuando despertó de la anestesia y supo quién había pagado la operación, lo miró con lágrimas en los ojos. «Que Dios te lo multiplique, mijo», susurró con la voz débil. «Que te lo multiplique 100 veces». Esteban solo asintió, incapaz de hablar. Pero cuando salió del hospital esa noche, la realidad lo golpeó como un balde de agua fría. Había gastado 80,000 pesos. Tenía compromisos con proveedores. Tenía que pagar la renta del local ampliado. Tenía empleados que dependían de él. Y el siguiente envío de pozole a las sucursales de Sergio era en 4 días. Se sentó en una banca afuera del hospital, bajo la luz amarillenta de un poste, y sacó su celular. Abrió la app del banco y miró el saldo. 4,320 pesos. 4,320 pesos. Menos de lo que tenía cuando empezó a vender chicharrones hace 15 años. Una risa amarga le brotó de la garganta, luego otra y otra, hasta que ya no supo si estaba riendo o llorando. «¿Qué hice?», pensó. «¿Qué diablos hice?». Al día siguiente, Esteban llegó al local a las 6 de la mañana, como siempre. Toño y Miriam ya estaban ahí, preparando la masa para las tortillas y cortando verdura. Lo saludaron con naturalidad, sin saber nada de lo que había pasado. «Buenos días, jefe», dijo Toño. «¿Todo bien?». Esteban forzó una sonrisa. «Todo bien», pero no estaba bien. Tenía que comprar carne para el siguiente lote de pozole. Tenía que pagar a los proveedores de maíz y chile. Y no tenía suficiente dinero para cubrir todo. Se encerró en la pequeña oficina que habían improvisado en el segundo piso y llamó a don Roberto. «Don Roberto, lo hice. Pagué la cirugía». «Lo sé», respondió don Roberto con calma. «¿Cómo está la señora?». «Bien, fuera de peligro, pero yo no tengo dinero para cumplir con el siguiente pedido de Sergio. No sé qué hacer». «¿Cuánto necesita?». Esteban hizo cálculos rápidos en un papel. 30,000 pesos. «Para materia prima, para cubrir la renta, para los sueldos de esta semana». «Entendido. Voy a hacerle una transferencia de emergencia, pero necesito que entienda algo». «¿Qué?». «Esto es un préstamo adicional. Se agrega a su deuda con la fundación. No es un regalo». Esteban sintió un nudo en el estómago. «Lo sé, lo entiendo. Voy a pagarlo, don Roberto. Todo. Hasta el último peso». «No lo dudo. Pero más importante que eso, ¿aprendió algo?». Esteban cerró los ojos. «Aprendí que la fe y el negocio no siempre van en la misma dirección y que a veces hay que elegir ser humano antes que ser empresario».
Don Roberto suspiró. No era un suspiro de decepción, sino de satisfacción. Exacto. Y por eso usted va a tener éxito, don Esteban. Porque el verdadero éxito no es cuánto dinero acumulas, es cuántas vidas tocas. El préstamo llegó esa misma tarde. Esteban compró la materia prima, cumplió con el pedido de Sergio a tiempo y logró mantener el negocio a flote. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no trabajaba solo por crecer. Trabajaba por algo más grande. Empezó a notar cosas que antes no veía. La señora que venía todos los jueves a comprar un plato de pozole para llevar porque era lo único que su esposo enfermo podía comer. El chavito de preparatoria que llegaba a las 2 de la tarde y pedía solo un refresco porque no tenía dinero para más. El señor de la construcción que siempre dejaba propina aunque apenas le alcanzara. Y Esteban comenzó a hacer algo que no tenía lógica empresarial, pero que tenía todo el sentido humano. Empezó a regalar comida. No de manera escandalosa, no con anuncios ni publicaciones. Simplemente, cuando veía a alguien con hambre de verdad, le servía un plato extra. Cuando el chavito de preparatoria llegaba, Miriam, por error, le preparaba una orden de tacos dorados. Cuando la señora del esposo enfermo venía, Esteban le daba 2 porciones por el precio de una. Toño lo vio hacerlo una tarde, y confundido le preguntó, «Jefe, ¿no se supone que estamos tratando de crecer? ¿Por qué regala comida?» Esteban lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, supo exactamente qué responder. «Porque yo también tuve hambre, Toño. Y alguien me tendió la mano cuando no tenía nada. Ahora me toca a mí hacer lo mismo». Toño asintió despacio, como si algo dentro de él también hubiera entendido. 3 semanas después, algo extraordinario pasó. Esteban estaba limpiando las mesas un sábado por la noche cuando entró un hombre mayor, elegante, con traje oscuro y bastón. No parecía del barrio. Parecía de esos que comen en restaurantes caros de Polanco. «Buenas noches», dijo el hombre. «¿Todavía hay pozole?» «Claro, señor. Siéntese donde guste». El hombre se sentó en una mesa junto a la ventana. Esteban le sirvió personalmente un plato grande con todas las guarniciones: rábanos, lechuga, orégano, tostadas, limón. El hombre probó una cucharada, luego otra y otra. Cuando terminó, llamó a Esteban. «¿Usted es el dueño?» «Sí, señor. Esteban Morales, para servirle». El hombre extendió la mano. «Ingeniero Armando Delgado. Soy director de una fundación que apoya a pequeños empresarios, y vine aquí porque alguien me recomendó este lugar. Me dijo que aquí no solo se servía buena comida, sino que se servía con amor». Esteban sintió un escalofrío. ¿Quién lo recomendó? El hombre sonrió. «Un amigo mutuo. Roberto Salazar». Esteban sintió que el corazón se le aceleraba. «Don Roberto». Él me habló de usted, de su historia, de cómo pasó de vender chicharrones en la calle a montar este negocio, y de cómo, hace unas semanas, gastó todo su capital para salvar la vida de alguien. Esteban no supo qué decir. «Y vine a hacerle una propuesta», continuó el ingeniero Delgado. «Mi fundación está buscando historias como la suya para un programa de inversión social. Queremos apoyar a 10 emprendedores este año con capital semilla de 250,000 pesos cada uno, sin intereses, solo con el compromiso de replicar el modelo, ayudar a otros cuando tengan la oportunidad». Esteban sintió que las piernas le temblaban. ¿250,000 pesos? Así es. Y después de probar su pozole y conocer su historia, creo que usted es exactamente el tipo de persona que estamos buscando. Esteban se llevó las manos a la boca. Las lágrimas le quemaban los ojos. Yo no sé qué decir». «Diga que sí», respondió el ingeniero con una sonrisa. «Y déjenos caminar con usted. Esa noche,
Después de que el ingeniero Delgado se fue, Esteban se quedó solo en el local. Apagó las luces, cerró con llave y se sentó en una de las mesas. Y lloró. Lloró de gratitud, de asombro, de una felicidad tan profunda que no cabía en palabras. Porque entendió algo que nunca había visto con tanta claridad. Cuando das sin esperar recibir, el universo conspira para devolvértelo multiplicado. Y cuando sueltas lo que tienes, Dios te da lo que nunca imaginaste. Con el capital semilla de 250,000 pesos, todo cambió de escala. Esteban pudo contratar a más personal, ampliar el menú, mejorar el equipo de cocina y, lo más importante, comenzar a producir pozole empacado para supermercados bajo la marca Sabor de Barrio. Sergio Ruiz lo guió en todo el proceso: registro sanitario, diseño de empaque, cadena de frío, logística de distribución. 6 meses después del encuentro con el ingeniero Delgado, el pozole de Don Esteban estaba en los estantes de 3 cadenas de supermercados en la Ciudad de México, no en las zonas más exclusivas, sino en las tiendas de colonias populares, donde la gente de verdad lo necesitaba, donde un pozole listo para calentar podía ser la diferencia entre cenar o no cenar. Y las ventas despegaron. Pero con el crecimiento llegó algo que Esteban no esperaba: la tentación. Un martes por la tarde, mientras revisaba los números con Carolina en la oficina, recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Morales, habla Rodrigo Castañeda de Alimentos Industriales del Norte. Nos gustaría agendar una reunión con usted». Esteban frunció el ceño. «¿De qué se trata?» «Estamos interesados en adquirir su marca Sabor de Barrio. Queremos hacer una oferta formal». Esteban sintió que el suelo se movía. «¿Adquirir mi marca?» «Así es. Creemos que tiene potencial para expansión nacional y tenemos la infraestructura para llevarlo a ese nivel. ¿Podemos vernos?» Esteban aceptó, más por curiosidad que por interés real. La reunión fue en una oficina corporativa en Santa Fe, una de esas torres de vidrio donde todo es frío, elegante, impersonal. Rodrigo Castañeda resultó ser un hombre de 40 y tantos años, traje impecable, reloj carísimo, sonrisa calculada. Le presentó una propuesta en una carpeta gruesa, llena de gráficas y proyecciones financieras. La oferta era por 3 millones de pesos. 3 millones. A cambio, Esteban cedería los derechos de la marca, las recetas y todo el control operativo. Ellos optimizarían la producción, estandarizarían los sabores y distribuirían a nivel nacional. Esteban recibiría un porcentaje de las ventas durante 5 años, pero después de eso ya no tendría ninguna participación. «Es una gran oportunidad, señor Morales», dijo Castañeda con esa sonrisa profesional. «Usted sale con dinero suficiente para retirarse. Nosotros hacemos crecer la marca. Todos ganan». Esteban miró los números. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Más de lo que jamás imaginó tener. Pero algo dentro de él se sentía mal. «¿Y la receta?», preguntó. «¿La van a cambiar?». Castañeda se encogió de hombros. «Posiblemente. Tendremos que ajustarla para producción industrial. Usar ingredientes más accesibles, optimizar costos, pero el sabor esencial se mantendrá». «¿Qué tan esencial?». Castañeda sonrió con condescendencia. «Señor Morales, déjenos esos detalles a nosotros. Usted ya hizo su parte. Ahora corresponde a los profesionales». Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Y mi equipo? ¿Toño, Miriam, los demás?» «Evaluaremos caso por caso, pero probablemente será más eficiente centralizar la producción en nuestras plantas. No se preocupe, les daremos finiquito justo». Finiquito. Esa palabra resonó como un portazo. Esteban cerró la carpeta despacio.
Gracias por la oferta, señor Castañeda. Voy a pensarlo. No tarde mucho, dijo Castañeda, con una sonrisa que ya no parecía amable. Estas oportunidades no duran para siempre. Esteban salió de esa torre de vidrio sintiéndose sucio, como si acabara de traicionar algo sagrado, aunque ni siquiera había aceptado nada. Manejó de regreso a su local en silencio, con la carpeta de la oferta en el asiento del copiloto. 3 millones de pesos, retiro anticipado, libertad financiera, todo lo que había soñado. Pero a cambio de ¿qué? Llegó al local a las 5 de la tarde. Toño estaba en la cocina, preparando el pozole para el día siguiente, cantando una canción de Bronco mientras revolvía la olla. Miriam limpiaba las mesas, silbando. Un par de clientes habituales comían tranquilos, platicando del partido de ayer. Esteban se quedó parado en la puerta, mirándolo todo, y supo la respuesta. Esa noche llamó a don Roberto. Me ofrecieron 3 millones de pesos por la marca, dijo sin preámbulos. Don Roberto guardó silencio durante unos segundos. ¿Y qué va a hacer? No lo sé. Es mucho dinero, don Roberto. Más de lo que jamás voy a ganar con el negocio. Tal vez, pero dígame algo. ¿Qué siente cuando piensa en aceptar? Esteban cerró los ojos. Siento que estaría traicionando algo. A mi equipo, a la gente que viene a comer aquí, a mi mamá, que me enseñó estas recetas, a usted, a la fundación, Se detuvo porque la palabra que venía le daba miedo. «¿Adiós?», completó don Roberto con suavidad. Esteban asintió, aunque don Roberto no podía verlo. «Sí, adiós». Entonces ya tiene su respuesta. «Pero es que 3 millones, don Roberto. Podría darle a Lucía una vida que yo nunca tuve. Podría comprar cosas, pero perdería su alma. Y créame, don Esteban, no hay cantidad de dinero que valga eso». Esteban sintió que algo se rompía dentro de él. Pero no era algo malo, era algo que necesitaba romperse. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si en 5 años veo que ellos hicieron millones y yo sigo aquí, luchando día a día? Entonces seguirá siendo usted mismo. Y eso, mi amigo, no tiene precio. Al día siguiente, Esteban llamó a Rodrigo Castañeda. «Gracias por la oferta, pero la respuesta es no». Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. «¿Está seguro, señor Morales? 3 millones de pesos es una oferta generosa». «Estoy seguro. Mi negocio no está en venta, pero le agradezco el interés». «Es un error», dijo Castañeda con un tono que ya no fingía amabilidad. «Está dejando pasar la oportunidad de su vida». Esteban sonrió. «No, señor. Estoy protegiendo la vida que ya tengo». Y colgó. Esa noche reunió a su equipo. Toño, Miriam, 2 repartidores nuevos, y Carolina, que seguía asesorándolo. Les contó todo, la oferta, la tentación y su decisión. Miriam lloró. Toño lo abrazó. Carolina sonrió con orgullo. «Jefe», dijo Toño, «usted es diferente, de verdad. La mayoría hubiera agarrado el dinero sin pensarlo 2 veces». Esteban negó con la cabeza. «No soy diferente. Solo aprendí algo que me costó 13 años entender. Que lo que construyes con amor no se vende, se comparte». Y entonces, parado frente a su equipo, en ese local que olía a pozole y a sueños cumplidos, Esteban tomó una decisión que cambiaría todo de nuevo. «Voy a hacer algo», dijo, «algo que don Roberto y la Fundación hicieron por mí. Voy a empezar mi propio programa de apoyo a vendedores ambulantes. Les voy a enseñar lo que aprendí. Les voy a dar lo que a mí me dieron, una oportunidad». El silencio que siguió fue denso, cargado de emoción. «Porque yo no llegué aquí solo», continuó Esteban, «y si Dios me dio esto, fue para que yo lo multiplicara, no en dinero, en vidas». Y en ese momento, sin saberlo, Esteban dejó de ser solo un empresario.
Se convirtió en un sembrador de esperanza, igual que lo habían sido con él. 2 años después, era un sábado de noviembre fresco y soleado. La Ciudad de México despertaba con ese ritmo caótico que solo ella conoce. Claxones, vendedores ambulantes, el olor a tamales y atole en cada esquina. Pero en la colonia obrera, frente al local de Sabor de Barrio, algo diferente estaba pasando. Había una fila de más de 50 personas. No esperaban para comer. Esperaban para entrar a un salón en el segundo piso que Esteban había acondicionado como aula. Un letrero pintado a mano sobre la puerta decía: Programa Semilla de Mostaza, de la calle a tu negocio. Esteban estaba parado en la entrada, vestido con su camisa de cuadros favorita, saludando a cada persona que llegaba. Algunos venían con sus carritos de comida, otros con mochilas llenas de mercancía, todos con la misma expresión, una mezcla de esperanza y miedo. La misma expresión que él había tenido 3 años atrás cuando tocó por primera vez la puerta de la fundación. A su lado estaba don Roberto, ya con más canas, pero con la misma mirada serena. ¿Nervioso?, preguntó don Roberto. Esteban sonrió. Más bien emocionado. Estos son mi gente, don Roberto. Yo era ellos hace 3 años. Y ahora es usted quien les extiende la mano. El círculo se cierra, o mejor dicho, se expande. El programa había empezado de manera modesta. Esteban destinó el 10% de las ganancias de Sabor de Barrio para crear un fondo de apoyo. Con eso, y con la asesoría de Carolina y la red de contactos de don Roberto, lanzó un taller gratuito de 4 meses donde vendedores ambulantes aprendían administración básica, manejo de redes sociales, registro sanitario, trámites legales y, lo más importante, cómo creer que merecían algo mejor. El primer grupo fue de 10 personas. Al terminar el programa, 6 de ellos lograron abrir sus propios negocios formales. Pequeños, sí, pero suyos, legales, sustentables. El segundo grupo fue de 20, luego 30, y ahora el cuarto grupo era de 50. La noticia se había corrido por las calles. Don Esteban, el que vendía chicharrones y ahora tiene marca en supermercados, está ayudando a otros. La leyenda crecía, no por publicidad, sino por algo más antiguo y poderoso, el testimonio. Esteban subió al salón. Las sillas estaban llenas. Algunos participantes tenían su edad, otros eran más jóvenes. Había señoras con delantales, chavos con gorras, hombres con manos callosas, todos callados, expectantes. Esteban se paró al frente. No tenía presentación de PowerPoint ni discurso preparado, solo su historia, y eso era suficiente. «Buenos días», comenzó. «Mi nombre es Esteban Morales, y hace 3 años yo estaba exactamente donde ustedes están hoy, vendiendo en la calle, juntando monedas en un bote de plástico, sintiendo que era invisible, que no importaba. Las miradas se clavaron en él. Pero alguien me vio. Alguien creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo, y me dio algo que no era solo dinero, me dio algo más valioso, me dio dignidad, me dio la oportunidad de demostrar que yo no era un fracaso, que solo necesitaba una oportunidad». Hizo una pausa. Algunos ojos ya estaban húmedos. «Hoy yo quiero ser para ustedes lo que don Roberto fue para mí, no su salvador, sino su compañero de camino, porque esto no es caridad, esto es justicia. Ustedes trabajan más duro que mucha gente con oficina y título universitario, y merecen que ese esfuerzo se convierta en algo que les dé estabilidad, orgullo, futuro». Una señora en la primera fila levantó la mano tímidamente. «Sí, señora, ¿de verdad es gratis? ¿No nos van a cobrar nada al final?» Esteban sonrió. «De verdad es gratis. Lo único que les voy a pedir es que, cuando ustedes lleguen a donde yo llegué, hagan lo mismo por alguien más, que extiendan la mano.
Porque así es como se cambia un país, no de arriba hacia abajo, sino de corazón a corazón. El aplauso fue espontáneo, largo, cargado de emoción. Al terminar la sesión, Esteban bajó al local. Lucía estaba ahí, ahora con 13 años, ayudando a Miriam en la caja. Desde que empezó la secundaria, Lucía iba los fines de semana a echar la mano. Decía que quería aprender el negocio, pero Esteban sabía que también lo hacía porque estaba orgullosa de él. Y eso, más que cualquier éxito financiero, era lo que más feliz lo hacía. «Papi, ¿cómo estuvo la primera clase?», preguntó Lucía. «Bien, mi amor». «Muy bien. ¿De verdad vas a ayudar a 50 personas?» «Voy a intentarlo. Con la ayuda de Dios y de mucha gente buena». Lucía lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti». Esteban sintió que el pecho se le llenaba. «Y yo de ti, mi reina». Esa noche, después de cerrar, Esteban subió al salón vacío. Apagó las luces y se quedó parado frente a la ventana, mirando la calle. Los puestos ambulantes empezaban a encender sus luces. El ruido del tráfico seguía imparable. La ciudad nunca dormía. Y él ya no se sentía invisible. Se sentía parte de algo más grande. Sacó su celular y marcó el número de don Roberto. «¿Bueno?» «Don Roberto, solo quería decirle gracias». «¿Por qué, don Esteban?» «Por verme, por creer en mí cuando yo no creía. Por enseñarme que la fe no es solo confiar en que todo va a salir bien, sino seguir caminando incluso cuando no sabes cómo va a terminar». Don Roberto suspiró. Era un suspiro lleno de satisfacción. «Usted ya no me necesita, don Esteban. Ahora es usted quien va a cambiar vidas. Como Jesús hizo con los discípulos, no los dejó sentados esperando milagros. Los envió a multiplicarlos. Eso intento todos los días. Y lo está logrando. Porque el verdadero milagro no es lo que Dios hace por ti. Es lo que tú haces por otros después de recibirlo». Esteban sintió un nudo en la garganta. «Gracias, don Roberto, por todo. No me las dé a mí, déselas a él. Yo solo obedecí una voz que me dijo, ve a buscar a Esteban Morales, y mire todo lo que esa obediencia produjo». Colgaron. Esteban se quedó en el salón oscuro, mirando por la ventana. Y entonces, como aquella madrugada hace 3 años, sintió algo. No una luz física, pero sí una presencia, cálida, cercana, real. Y sin decir palabras susurró una oración. «Gracias, Jesús, por no dejarme donde estaba, por creer que yo podía ser más, y por enseñarme que los milagros no siempre llegan como los esperas, pero siempre llegan justo a tiempo». 3 años después. Epílogo. El programa Semilla de Mostaza había beneficiado a más de 200 personas. 50 de ellas ya tenían negocios formales. 10 estaban en proceso de abrir su segunda sucursal. 3 habían lanzado sus propias marcas. Y Esteban había abierto su tercer local, pero lo más importante no eran los números, era la red, una red invisible de personas que se ayudaban entre sí, que se recomendaban clientes, que se prestaban equipo, que se levantaban cuando alguien caía. Una comunidad, y en el centro de esa comunidad, todavía humilde pero firme, estaba Esteban Morales, el hombre que pasó 13 años juntando monedas, el hombre que un día decidió soltar todo por fe, el hombre que aprendió que Dios no abre empresas, abre caminos, y cuando un corazón humilde dice sí, esos caminos se convierten en autopistas de bendición. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Comenta abajo y suscríbete para más historias que tocan el alma y transforman el corazón. Recuerda, el milagro no está en recibir, está en dar después de haber recibido, porque cuando multiplicas la bendición, te conviertes en instrumento de Dios. Que esta historia te recuerde que nunca es tarde para creer, para soltar, para empezar de nuevo. Y que cuando sueltas lo poco con fe, Dios te da lo mucho con propósito.